Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás aquí seguiremos para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes que nos siguen visitando. Dios les siga bendiciendo y que no sea esta la última vez, es nuestro deseo. Aquí en la Iglesia de Cristo, se reúne aquí en las 620 y San José. También aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo y les siga teniendo con esta solicitud de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con la parte número 3 que tenemos en esta clase, cómo llegó la inspiración a los hombres. How did inspiration come to men? Y nos quedamos, hermanos, en el punto de que Cristo tenía y tiene la autoridad suprema. He has supreme authority, the ultimate authority. Y Dios escoge a su Hijo para que Él nos diera en nuestro tiempo esas palabras inspiradas por Dios. Decíamos que en Juan 12, 48 y 49, ya lo leíamos, John 12, 48 and 49, como el que pues rechazaba al Hijo y no recibía sus palabras, tenía quien le juzgase. Y está diciendo Cristo, la palabra que os he hablado, ella os juzgará en aquel día. Cuando Cristo también se para en la sinagoga y lee estos versículos que también leíamos en Lucas 4, 16 al 21, in the book of Luke chapter 4, 16 through 21, donde le dice a Cristo que hoy se ha cumplido esta profecía que se estaba leyendo. Y vamos a ver, hermanos, esta profecía allá en Deuteronomio 18, 18 y 19, en the book of Deuteronomy 18, 18 through 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta que levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Ya desde la antigüedad se está hablando de este profeta Moisés, es más, profetiza, y se le dice de parte de Jehová, ¿verdad?, que él iba a levantar profeta de en medio de sus hermanos. Tendría que venir de pues el pueblo judío, y Cristo sabemos que fue judío, ¿verdad? He was a Jew, Jesus Christ. Entendemos, hermanos, que está hablando de Cristo Jesús. Y dice, y pondré mis palabras, ¿en quién? ¿En dónde? En su boca. Dice que Dios iba a poner sus palabras en la boca de este profeta, sabiendo que está hablando otra vez de Cristo Jesús. Él iba a hablar lo que se le daría de parte del Padre. Él les hablará, dice, todo lo que yo le mandare. Entendemos que Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre hasta lo último, muriendo en la cruz del Calvario. Pero dice también, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, dice, en mi nombre yo le pediré cuenta también. Y ahí es donde está la situación para todos aquellos que andan buscando a Dios. Dios te llama, amigo, amiga. Dios te hace esa invitación para que vengas a ser un hijo adoptivo ahí en las aguas del bautismo o hija adoptiva. Y está en ti si quieres oír las palabras de Dios que fueron habladas por Cristo y también luego por los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Va a estar en ti si oyes esas palabras. Si no las oyes, dice también que yo le pediré cuenta. Y esto es, ahí nos quedamos, hermanos y amigos, la semana pasada en este pensamiento
Cristo Jesús, hermanos, está firme y es preeminente entre todos los profetas que Dios había hablado. No hay más grande profeta que el que envió Dios, su Hijo unigénito, que nos habló hoy, como dice Hebreos 11 también, ¿verdad? Leíamos ahí, Hebreos 1, 1 y 2, donde como Dios habló en los tiempos antiguos por los profetas, ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, hermanos, tiene preeminencia. Y cualquiera que acepta cualquier profecía del Antiguo Testamento, si tú aceptas las profecías del Antiguo Testamento, tienes que aceptar las profecías de Cristo, las palabras de Cristo. No puede haber una controversia. Sin embargo, los fariseos, ¿se acuerdan? Fariseos y sacerdotes y escribas y todos los del Sanedrín rechazaban a Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso les dice Cristo estas palabras, hermanos, ahí en Juan 5:46, en John chapter 5, verse 46. Juan 5:46. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? John 5:46. Juan 5:46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Cristo les dice a estos hombres que procuraban todavía aún más, dice, matarle, versículo 16, si ustedes lo leen ahí también, estaban procurando matar a Jesús. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, él daba sanidad. Y cuando le da esta sanidad al paralítico ahí de Betesda, más le querían matar al Hijo de Dios. Nunca antes se habían visto estos milagros. Y viene ahora Cristo y hace milagros y enfurece a estos hombres. Es el diablo, ya lo sabemos, Satanás, el enemigo de Dios. Y por eso procuraban matarle, porque hacía estas cosas. El problema es que hacían las cosas en el día de reposo. Para ellos nadie podía hacer nada. Y Cristo dice, ¿es correcto hacer el bien en el día de reposo? Pues claro que sí. Y hasta les dice, ¿quién de ustedes si tiene una oveja o una vaca o etcétera, cualquier animal, y cae en un pozo en el día de reposo, no van y lo sacan, aunque sea día de reposo? Pero no, se enfurecían porque Cristo sanaba en el día de reposo y querían matarle. Y Jesús le responde al 17, fíjense lo que dice el 17 también, verse 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No somos flojos, trabajamos aún en el día de reposo. En el trabajo espiritual estaban trabajando, no un trabajo material donde se ganaba dinero. No estaba hablando Cristo de eso. Y por eso querían matarle. Y por eso le dice todas estas palabras que dicen, hermanos, acerca de su autoridad. El capítulo ahí 5, el del 19 en adelante, si tienen tiempo en sus hogares, léanlo todo el capítulo 5, ahí de Juan 5. Pero en este pasaje que estamos hablando, el 46, porque si creyeseis, dice, ¿qué? A Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Y Cristo está diciendo, se está cumpliendo esta profecía ante sus ojos. Sus ojos la están viendo. Y por eso decía que cualquiera que cree en las profecías del Antiguo Testamento iba a creer también las palabras de Cristo y lo que vino a hacer. Se estaban cumpliendo ante sus ojos. Qué periodo, hermanos, que era tan más maravillosa ver al Mesías, al enviado de Dios en persona, a Dios en persona, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Qué tiempo tan maravilloso, hermanos. Él enseñó, hermanos, Cristo,
que él pues sea ese objeto de la profecía, aún inclusive de Moisés. Right? Y él, hermanos, también nos dice en Juan 14, 23 y 24, fíjense lo que dice ahí Juan, más adelantito, John chapter 14, verses 23 and 24, Juan 14, 23 al 24. ¿Tienen Biblia? ¿No tienen Biblia? Nos vamos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre me amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hasta el 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra que guardaráis, y mi Padre le amará también. Right? Y vendremos a él y haremos morada con él. Si tú le amas, dice, su palabra vas a guardar. Right? Y esto es lo que demostramos cuando amamos a Cristo. Guardamos su palabra, pues le amamos. Es una consecuencia. Es algo que nos lleva en realidad a hacer. De nada más, bueno, yo creo, yo amo a Cristo, no, hay que demostrarlo de esta manera, haciendo, guardando su palabra, dice. Y mi Padre, dice, le amará, y también vendremos a él y haremos morada con él entonces, ¿verdad? Mi Padre, está hablando Cristo de su Padre, y cómo iba a venir esa comunión. Cuando tú guardas la palabra de Dios, viene la comunión de Dios también, ¿verdad? Viene la comunión de Dios. Es cuando empiezas a entender, cuando tú eres bautizado para el perdón de tus pecados, empiezas en esa comunión, entras en la comunión con Dios. Porque Él te da, dice la palabra de Dios, de su Santo Espíritu, ¿verdad? Te da de su Santo Espíritu y viene la comunión con Dios. Y por eso dice el 24, pero si no le amas, Juan 14, ¿verdad? 24, John 14, 24, el que no me ama, dice, no guardará mis palabras. Si no le amas, pues claro, no vas a guardar sus palabras. Si guardar la palabra de Dios no es echársela aquí en el bolsillo. Ya, aquí estoy guardando la palabra de Dios, tengo una Biblia chiquita, ¿verdad? Me la echo aquí en el bolsillo. El guardar la palabra de Dios sabemos que implica hacerla, hacer su voluntad, vivirla. Pero si no lo amas, dice, pues no vas a guardar sus palabras, no vas a cumplir sus mandamientos. Y la palabra, dice, que habéis oído, no es mía. ¿De dónde venía? Las palabras de Cristo, dice ahí, del Padre, ¿verdad? Sino del Padre que me envió. De ahí vienen esas palabras que estoy hablando. De ahí salen. No hablo de mi propia cuenta. Lo que el Padre me dijo, yo se los estoy diciendo. Luego después Cristo iba a decir también, cuando Él ya se iba de este mundo, cuando ya había sido crucificado, cuando estaba ya ascendiendo al Padre, antes de ascender, les dice, no os voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador. Y Él los va a guiar a toda verdad. Ese consolador es el Espíritu Santo. Pero ahorita estamos haciendo énfasis en este profeta de Dios, Cristo Jesús, su Hijo amado. El guardar las palabras de Cristo es la base por la cual las oraciones son contestadas. Cuando tú guardas su palabra, Dios te oye. Dios inclina su oído, como le dice, ¿verdad? En Salmos, dice Dios, el salmista pide, ¿verdad?, que incline su oído. El salmista pide que Dios le haga caso. Sabemos que David también, hermanos, pues no hizo lo correcto en un tiempo en su vida, defraudó a Dios, pecó, planeó un crimen, ¿verdad? No fue él directamente el que mata a Urías Eteo, pero lo planeó muy bien. Póngalo enfrente de la batalla, porque sabía que pues estando al frente pues tenía que morir de alguna manera. Para así yo me quedo con la esposa de ese hombre, ¿verdad?
Y sabemos que Dios, hermanos, pues lo castiga, vienen las consecuencias, y por eso él pedía también perdón, que se inclinara a Dios a él y lo escuchara. Cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios nos escucha. Dice Juan 15:7 también, John 15:7, más adelantito, Juan 15:7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 15:7, si alguien lo tiene, lo puede leer. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Si permanecéis en mí, dice, right? If you abide in me. Y mis palabras también, dice, permanecen en vosotros. El permanecer en Cristo significa que permanecemos en la palabra de Dios, que la seguimos guardando, que la seguimos cumpliendo, que seguimos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Si hacemos eso, ¿qué dice Cristo? Pedid entonces que todo lo que queréis y os será hecho. Y sabemos, claro, que implica pedir por las cosas que valen la pena, que son las espirituales. Ya Cristo dijo que hay que pedir por todo. Pues yo quiero una casa de 5 pisos, ¿verdad? Quiero un carro de último modelo, del más caro que sea, porque aquí dice que si le pides todo se te va a dar, ¿verdad? Está hablando de los asuntos espirituales primeramente, está hablando de lo físico. Dios se encarga de todo lo demás, de lo que te falta físicamente hablando. Si le pones a Él en primer lugar, si buscas primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Amén. Hasta no dice que sí. Eso está en Mateo 6:33. Matthew 6:33. Vamos a leerlo, hermanos, ahí. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Amén. ¿Promesa de quién otra vez? De Cristo. Cristo Jesús. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es su iglesia, ¿o no? Ese es el reino de Dios. Ya ha sido establecido. Algunas religiones dicen que el reino todavía no ha venido. Ya fue establecido casi ya 2000 años. Hace ya casi 2000 años. En el día de Pentecostés, ahí ustedes lo pueden leer. Hechos capítulo 2 está en la Biblia. Acts chapter 2. Todo el capítulo 2 habla de cómo empieza el reino de Cristo, su iglesia. Cómo fueron añadidos, dice, a su iglesia. ¿Cómo cuántos dice? Como 3000 personas. Así que empieza el reino de Cristo. 3000 souls added to the kingdom of God, kingdom of Christ. So cuando guardamos sus palabras, cuando permanecemos en sus palabras y permanecemos en Él, viene Cristo y nos da esta bendición. Le podemos pedir lo que queramos. Nuestra confianza, hermanos y amigos, también es puesta en las palabras del que Dios envió, Cristo Jesús. Él nos dijo también, hermanos, en Marcos 13:31. Mark 13:31. ¿Qué dice Marcos 13:31? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amen. Heaven and earth shall pass, but my words shall not pass. El cielo y la tierra van a pasar. Sabemos que van a ser destruidos, dice el apóstol Pedro. Tienen que ser destruidos porque nosotros esperamos una tierra nueva y cielos nuevos, dice Apocalipsis, ¿verdad? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, dice las primeras cosas pasaron. Primera tierra pasó, el mar ya no existía. En las profecías que leemos ahí en Apocalipsis. Es lo que esperamos, una tierra nueva. Cielos nuevos, la nueva Jerusalén, en donde vive Dios. Queremos estar ahí, nuestra morada. No queremos tener nada aquí en este mundo, aunque también algunas religiones predican que
Sí, va a haber todavía en la tierra, ¿verdad? Dios va a hacer que siga la tierra y pues no está en la palabra de Dios, al contrario, dice que va a ser destruida. Los cielos y la tierra pasarán, los elementos serán fundidos, dice. Entendemos esto, hermanos, la promesa de Cristo, y creemos en esta promesa de Cristo. Su palabra no pasará. Dice también, hermanos, que la palabra de Dios, que Dios, hermanos, puso su sello de aprobación divina sobre Cristo Jesús, su Hijo. Él puso su sello. Approved, divine approval. I approve of thee, my son. Ahí dice en Mateo 17:5, fíjense lo que dice, Matthew 17:5, Mateo 17:5. ¿Qué dice Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Amén. Pedro, Jacobo y Juan, Cristo los toma, se los lleva, hermanos, después de que Cristo anuncia su muerte, se lleva a su grupo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, Pedro y los hijos del trueno, y se los lleva a un monte alto, se les transfigura delante de ellos, resplandeció su rostro, dice el versículo 2, verse 2, como el sol. Imagine his face shine like the sun. Y sus vestidos se hicieron, dice que, blancos como la luz, blanquísimos. Su cara resplandeciendo como el sol. ¿Quién puede ver el sol, hermanos? Pues nadie, ¿verdad? Ni lo traten de ver, hermanos. Aunque se pongan lentes, ¿verdad?, de polarize y lo que sea, no lo vean, hermanos, porque les va a hacer daño. Se quedan viendo, pueden quedar hasta ciegos. Y aquí Cristo, hermanos, se les transfigura la gloria de Dios enfrente de ellos. Les protegió también, porque dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, nadie puede estar enfrente de Dios así, de esa manera, y estar vivo, ¿verdad? Hasta eso Dios les da esa bendición de poder ver al Hijo de Dios. No nada más a él, dice que también se le aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías también. Moses and Elijah, right there next to him. Qué gran bendición, sabiendo, hermanos, por eso cuando Cristo decía, Dios no es Dios de quién, de muertos, sino de vivos. Están esperando, descansando Moisés y Elías también, allá en el paraíso, esperando la venida del Hijo de Dios. Y es cuando viene esta transfiguración y viene esta voz del cielo que ellos oyeron. Mientras él hablaba, ustedes lo leyeron. Una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él que oíd. My beloved son, right here. Listen to him. I am well pleased. Listen to him. So ahí puso Dios el sello del que está hablando. El sello de aprobación, que él era su Hijo amado. Escúchenlo. Ya no lo tenemos aquí físicamente al Hijo de Dios, pero nos dejó su santa palabra aquí. Se las dejó a sus apóstoles por medio de su Santo Espíritu también. Él habló, lo escucharon, y luego vino el Espíritu Santo a confirmar esa palabra y les dio interpretación divina. Estamos hablando de cómo llegó la inspiración a los hombres. Así llegó al Hijo de Dios primeramente, y luego por medio del Espíritu Santo. Todos los hombres son llamados también a hacer caso y a honorar las palabras de este último profeta de Dios. Estoy hablando de la manera que fueron los profetas. Luego vino, claro, la profecía por el Espíritu Santo, pero ya no fue un profeta físico del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Cristo sí fue físicamente hablando el Hijo de Dios, hablando físicamente.
Luego sigue la inspiración divina por medio del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que todo sigue siendo por la palabra y por su poder. Hebreos 1:3, ¿qué dice, hermanos? Hebrews 1:3. Hebreos 1:3. ¿Qué dice Hebreos? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Aquí hablando otra vez de Cristo, el Hijo. Del versículo 2 está hablando del Hijo, the Son, the only begotten Son of God, el cual, siendo el resplandor de su gloria, esa gloria que vio Pedro, Jacobo y Juan cuando se les transfigura, ahí está. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La sustancia es lo que eres, pues Dios es Cristo es Dios, la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios. Y ahí está, hermanos, y lo declara el escritor a los Hebreos, dice, y quien sustenta también todas las cosas, por esa misma sustancia de ser Dios, sigue sustentando al mundo. Por eso sigue saliendo el sol cada mañanita, y luego se anochece también y sale la luna, ¿verdad? Dios la sustenta, y todos los astros que vemos y las constelaciones que se siguen descubriendo y los planetas que sigue ese telescopio Webb, siguen descubriendo, acá hay otro planeta por acá, y otra constelación, y etcétera, etcétera, y lo maravilloso de la creación de Dios. Wow. Por eso mismo, por la sustancia de su poder, sustenta al universo. Y viene después entonces también lo que les estaba diciendo, cuando Cristo ya se va de este mundo, viene esa promesa que se les va a dar primeramente y únicamente a los apóstoles, de recibir el poder de lo alto, ¿verdad? El investimiento del Espíritu Santo, de la manifestación milagrosa del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Tuvimos una clase por casi 2 meses, ¿se acuerdan? Los dones espirituales y los dones milagrosos del Espíritu Santo. Ojalá recordemos algo de eso, ¿verdad? Y cómo solamente a los apóstoles se les da este investimiento milagroso, no a nadie más, solamente a los apóstoles. Y Cristo ya les empieza a dar profecía acerca de esto. Primeramente ahí encontramos en Marcos 9:1, the book of Mark, chapter 9, verse 1. ¿Qué dice Marcos 9:1? Amén. Por eso sabemos que el reino ya fue establecido. Aquí Cristo está diciendo que algunos de los que están aquí, dice, hay que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, en su vida, en la vida de ellos, van a ver, ¿qué? El reino de Dios venido con poder. El reino ya fue establecido. Y todavía algunas religiones falsas, que el reino todavía lo estamos esperando, no están leyendo lo que dice la palabra de Dios. Me pregunto. En esa misma generación iba a venir el reino. Algunos de ellos iban a estar vivos viéndolo ser establecido. Entonces ya Cristo le está diciendo, le está dando esta profecía. Venido, dice, con poder. Right? Iba a ser establecido con poder.
No iba a ser cualquier manifestación, ¿no? Una manifestación gloriosa, única, que jamás se había visto en la historia de la humanidad. Es algo trascendental el establecimiento del reino de Cristo. Y cuando leemos Hechos 2, lo entendemos, si lo estamos leyendo con los ojos del Espíritu. El poder, ¿verdad? Lo trascendental de este establecimiento de la iglesia del Señor. Y es por eso tan importante el ser miembro de esa iglesia que fue establecida allá en Hechos capítulo 2. Es posible encontrar a la iglesia que el Señor estableció. Es posible, claro que sí. Y es posible entender qué tenemos que hacer para ser miembros de ese reino. La Biblia lo dice, la palabra de Dios. Aquí, hermanos, en lo que leímos también, palabras de Cristo, Él prometió el reino en la generación de estos hombres que vendrían antes de que ellos muriesen, lo iban a ver. Luego clarificó esta profecía a Cristo también. He clarified this prophecy later on. En Hechos 1:8, Acts 1:8, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Acts 1:8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Los discípulos todavía no habían entendido mucho, hermanos, ¿verdad? Los que se habían reunido le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino? Ya Cristo estaba resucitado aquí en este momento, y estaban viéndolo resucitado. Y antes de partir al Padre, todavía le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense, no habían entendido que el reino de Cristo iba a ser un reino espiritual. Ellos estaban esperando la restauración del reino israelita. A veces también nosotros leemos y ya tenemos ese Espíritu de Dios que nos da esa ayuda para entender la palabra de Dios, pero a veces, hermanos, entra la carne y estorba esa revelación, esa inspiración. Here comes the flesh, right? And blocks that inspiration from God. Bloquea, hermanos, la obra que el Espíritu Santo debe de hacer en nuestras vidas, porque viene la carne y se entremete, así como estos hombres que esperaban físicamente que el reino de Israel iba a ser restaurado, como en la antigüedad, como cuando David, como cuando Salomón. No, van a recibir poder dice, pero ¿qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya les clarifica de ese poder, right? Venido con poder, lo que leíamos ahí en Marcos. Ahora clarifica cuál poder. Poder del Espíritu Santo. Ahí está. Me seréis testigos, ¿en dónde? Primeramente, Jerusalén. Había sido ya profetizado. Y en toda Judea después, y luego ¿en dónde? En Samaria. Ah, caray. Ya mencionó samaritanos, ¿verdad? Los que no podían ver los judíos, no se podían ver entre ellos. Hasta allá va a llegar. Hasta allá va a alcanzar el reino también, right? Y hasta lo último, dice, ¿de qué? De la tierra. Hasta lo último. Y se está acercando ya esta profecía a cumplirse. Ya se está acercando, estamos ya más cerquita de que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Con tanta tecnología que tenemos, con tanto satélite, ya se está llegando, se está acercando. Cualquier plan que tengamos, hermanos, a largo, pues ojalá que en ese plan de largo plazo, que esté primeramente ser fiel a Dios, porque Cristo viene pronto. Y otra vez, yo no voy a profetizar, ya vienen 10 años, hermanos, no, sería un insensato, nadie lo sabe cuándo. Pero de que se está acercando, se está acercando.
esa profecía de Cristo. Algo también en que meditar cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese poder de lo alto iba a venir y se les dice a ellos, aquí quédense después, ¿verdad? Y así lo ven ellos, dice, viéndolo ellos, fue alzado, el versículo 9, verse 9, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se va Cristo, asciende al Padre. Este poder del Espíritu Santo que fue prometido, y a ellos otra vez el poder milagroso del Espíritu Santo, a ellos les está hablando. Dice Juan también, hermanos, Juan 14, 16 al 17, John 14, 16 through 17, Juan 14, 16 al 17. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿Ven ustedes esta promesa? Directamente se las está prometiendo a ellos, ¿verdad? A sus apóstoles. La promesa del Espíritu Santo, antes de que fuese apresado. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ven ustedes cómo dicen? Otro consolador. Another comforter. Porque Cristo, decíamos también en unas clases hace poco, ¿verdad? Cristo fue también consolador. Él consoló a muchos, a miles, millones. Y nos sigue consolando en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en la pérdida de un ser querido. Ahí está Dios consolándonos. Por las tribulaciones que estemos pasando, ahí está Cristo todavía consolándonos. Y por medio de su Santo Espíritu, el otro consolador que recibes solamente en las aguas del bautismo. Ahí lo recibes. That's the only way to receive the Holy Spirit. Eso lo dice Hechos 2:38, Acts 2:38. No es por mí poniéndote la mano en tu frente y decirte recibe el Espíritu Santo. Yo no puedo darlo de esa manera. Ni ningún hombre en este mundo, aunque muchos dicen que ellos lo dan. Solamente los apóstoles daban ese poder del Espíritu Santo milagroso. Ellos nada más. Pero muriendo ellos, nadie más lo puede hacer. Dios ahora, sin embargo, te sigue prometiendo, así como se les prometió a aquellos hombres, 3,000 personas en el primer siglo, cuando fueron bautizados, se les dio ese don del Espíritu Santo y lo recibieron, ese guía, ese otro consolador. Y sigue la promesa del Espíritu Santo, y a ellos se les da primero para que esté, dice el 16, ¿qué? Con vosotros para siempre, forever. He'll be with you. El Espíritu de verdad, the Spirit of truth, no un espíritu de mentira o un espíritu de confusión. Pablo decía esto siempre. Dios no nos ha dado un espíritu de mentira o de confusión, sino de poder, de gozo. El amor de Dios se hace ver allí, ¿verdad? Y dice, porque el mundo, dice, no puede recibir este espíritu. Pues entonces nadie puede ser salvo. No, si te quedas de esa manera, amigo, amiga, sin aceptar los mandamientos de Dios, sin hacer su voluntad, sin arrepentirte, pues no vas a poder recibir este espíritu. Si no eres bautizado, no puedes recibir este espíritu. Es imposible. Pero si haces su voluntad, pues hoy en el 15 le recuerda a Cristo. ¿Qué dice el 15? Juan 14:15. John 14:15. He reminds them, right? Of this. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amen. If you love me, you will keep my commandments, right? Si lo haces, es posible recibir este espíritu. Si no lo haces, no puedes recibir este espíritu. Es lo que Cristo está diciendo aquí.
Si le rechazas a Dios y a su palabra, a Cristo, es imposible recibir este espíritu de verdad. No lo puedes ver, no le puedes conocer, dice Cristo. Versículo 17, right? Verse 17. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Se les da ya una parte del espíritu a los apóstoles. Pero después viene el investimiento total del Espíritu Santo en el establecimiento de la iglesia del Señor. De esta manera nos llegó la inspiración, y hasta aquí vamos a dejar hoy en esta mañana, se nos ha ido el tiempo, pero sigue esta inspiración. Viene la obra, después de que Cristo asciende al Padre, viene la obra directa del Espíritu Santo en los apóstoles, y viene la revelación para todo hombre, hasta lo último de la tierra, tal y como Cristo lo profetizó. Pero tenía que empezar ¿en dónde? En Jerusalén, y de ahí se iba a extender el evangelio por 12 hombres, imagínense, ya con Pablo y el otro apóstol que fue elegido, 14, ¿verdad? En total 14 hombres usó Dios, y hasta dónde ha alcanzado la palabra de Dios. Ven ustedes que es poder verdadero, el poder para salvar al hombre. Amigo, amiga, te hacemos la invitación también hoy en este día, si tú quieres ser también hecho un hijo o una hija de Dios en esta mañana, y ya estás en tu corazón decidido, decidida de venir a ser bautizado para el perdón de tus pecados, aquí hay algo que impide que tú seas bautizado. Te hacemos la invitación hoy en este día, no lo dejes para mañana. Igualmente aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live, si también ustedes ya están dispuestos, ya tienen ese deseo, ya están arrepentidos y quieren confesar a Cristo como el Hijo de Dios, confesando también que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, ¿por qué no nos contactas para que Dios también lo haga una realidad? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Señor les bendiga. God bless you all. Amén.